¿Alguna vez te has encontrado mirando un coche y preguntándote, ¿en qué demonios estaban pensando? Prepárense, porque la propia Chrysler ha estado planteándose esa misma pregunta sobre sus propios diseños durante décadas. Su historia está llena de rarezas automovilísticas que van desde vehículos comercializados exclusivamente para mujeres con bolsos a juego, hasta experimentos con motores a reacción capaces de funcionar con tequila. El historial de Chrysler está plagado de excentricidades que hacen que uno se pregunte si su equipo de diseño bebía el mismo combustible que intentaban que sus coches quemaran. Hoy vamos a sumergirnos en los 10 coches Chrysler más extraños jamás fabricados. Y, créanme, cuando lleguemos al número 1, comprenderán por qué algunas de estas creaciones pertenecen al panteón de los museos, mientras que otras merecen un viaje directo a terapia. Así que, pulsen el botón me gusta y suscríbanse si anhelan más locura automovilística, porque estamos a punto de iniciar un viaje salvaje a través de las creaciones más bizarras de Chrysler. Número 10. Chrysler PT Cruiser, 2001 a 2010. ¿Recuerdas ese momento alrededor de 2001 cuando, de repente, parecía que todas las abuelas estadounidenses conducían el mismo coche? Ese fue el apogeo del PT Cruiser. El vehículo llegó a las calles luciendo como un hot rod de los años 30 que se había quedado atrapado en un dispensador de caramelos gigante. Y, de forma totalmente inexplicable, funcionó, al menos durante un tiempo. Esta camioneta alta de estilo retro fue la creación del diseñador Brian Nesbitt, quien aparentemente creyó que Estados Unidos necesitaba desesperadamente un coche que pareciera sacado directamente de una tira cómica de Dick Tracy. El problema es que no estaba equivocado del todo. Chrysler vendió más de 1.3 millones de estos vehículos. El acrónimo PT significaba Personal Transportation, transporte personal, aunque la mayoría asumió, con el tiempo, que significaba Particularly Terrible, particularmente terrible. Construido sobre una plataforma Dodge Neon, el coche fue clasificado legalmente como una camioneta ligera para ayudar a Chrysler con sus números de economía de combustible. Sí, este personaje de dibujos animados sobre ruedas era, a efectos legales, un camión. Estaba propulsado por un motor de 4 cilindros y 2.4 litros que generaba unos exiguos 150 caballos de fuerza. En resumen, era todo el estilo retro imaginable con el rendimiento de un carrito de golf, eso sí, de un carrito de golf razonablemente rápido. Pero aquí es donde la cosa se volvió realmente extraña. Chrysler se enloqueció con las ediciones especiales. Lanzaron una versión Buddy con paneles de madera de imitación, una Flame Edition con gráficos de llamas, e incluso una versión convertible que parecía el resultado de cortarle el techo a un diseño ya de por sí cuestionable. Las proporciones eran tan bizarras que Top Gear lo votó como el peor coche del año. El interior era igualmente polarizador. Asientos planos e incómodos que parecían bancos de iglesia, indicadores retro geniales, pero el resto de la cabina estaba repleta de un plástico duro que haría sonrojar a cualquier coche de alquiler. En cuanto a las pruebas de seguridad, el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras lo colocó en último lugar de 21 coches pequeños evaluados, una calificación que definitivamente no se quiere al conducir algo que ya parece una caricatura. Número 9. Imperial Crown Guild Limousine, 1957 a 1965. En 1957, Chrysler decidió que necesitaba urgentemente una limusina para competir con Cadillac. Pero en lugar de construirla ellos mismos, idearon un plan tan enrevesado que hace que las cadenas de suministro modernas parezcan sencillas. Enviaron hardtops Imperial parcialmente construidos a Italia, concretamente a un carrocero llamado Ghia. Luego, estos artesanos italianos cortaban los coches por la mitad, los estiraban 20 pulgadas y los volvían a ensamblar a mano utilizando plomo. Se estima que se usaron cerca de 150 libras de plomo por automóvil. El proceso de reconstrucción tardaba 30 días por vehículo. El producto final era un yate terrestre de 6.300 libras, posiblemente el automóvil de producción estadounidense más pesado desde la década de 1930. Estas limusinas eran extremadamente exclusivas. Solo se fabricaron 132 unidades en 9 años.
Su precio en 1963 era de $18.500, lo que equivaldría a unos $180.000 americanos en la actualidad, por un Chrysler. Pero la calidad de construcción era, digamos, interesante. Dado que se ensamblaban a mano en Italia con piezas estadounidenses, el control de calidad era más una sugerencia que una regla. Las piezas no siempre encajaban y las holguras eran desiguales. Algunos coches se construyeron con la carrocería de un modelo de 1964, pero con el estilo de 1965, porque ya los terminaba cuando le apetecía. La clientela de estos monstruos incluía a Nelson Rockefeller y al Shah de Irán. Jackie Kennedy tuvo uno como su coche personal durante la presidencia de JFK. Incluso apareció en El Padrino Parte 2 como el vehículo de Michael Corleone, porque no hay nada más representativo de la mafia que un híbrido italoamericano hecho a mano que pesa 3 toneladas. La asociación se disolvió porque, sorpresa, enviar coches a través del Atlántico 2 veces y hacer que los italianos los reconstruyeran a mano no era rentable. Se informó que Chrysler estaba perdiendo dinero en cada unidad. Número 8. Chrysler Atlantic Concept 1995. Imaginen esto, es 1993. El presidente de Chrysler, Bob Lutz, está cenando y, probablemente, después de unas copas, dibuja el diseño de un coche en una servilleta. Ese boceto se convertiría en uno de los concept cars más bellos y extraños jamás creados. El Chrysler Atlantic de 1995 estaba destinado a ser una interpretación moderna del icónico Bugatti Type 57 Sun Atlantic de los años 30. El Atlantic era visualmente impactante. Medía más de 200 pulgadas de largo, pero menos de 52 pulgadas de alto, con una línea de techo dramática y curvas que harían sentir envidia a cualquier supermodelo. Tenía ruedas de 21 pulgadas delante y 22 pulgadas detrás, algo absolutamente gigantesco para 1995. Todo parecía salido de un sueño febril de estilo Art Deco. Tom Gale, jefe de diseño de Chrysler, lo calificó de escandaloso. No se equivocaba. Pero aquí es donde las cosas se pusieron verdaderamente raras, el motor. Chrysler decidió que esta obra maestra retro necesitaba un motor de 8 cilindros en línea, porque eso era lo que tenían los coches de lujo en los años 30. El problema es que nadie había fabricado un 8 en línea desde los años 50. Entonces, ¿qué hizo Chrysler? Tomaron 2 motores de 4 cilindros del Dodge Neon, sí, el coche económico que conducían los estudiantes universitarios. Soldaron 2 de ellos para crear un motor de 8 cilindros en línea de 4.0 litros que generaba 360 caballos de fuerza. Cuando los periodistas lo condujeron, quedaron horrorizados. Un escritor dijo que sonaba como una horrible cacofonía de ladridos tan pronto como subía de revoluciones. Imaginen el sonido de 2 Neons discutiendo bajo el capó, así sonaba este magnífico concept car. A pesar de su belleza interior, con indicadores Art Deco y texturas tejidas, ese motor, ese monstruo de Frankenstein, era un problema. Bob Lutz y Tom Gale querían que entrara en producción, pero los contadores de la empresa se negaron en rotundo, citando la complejidad de fabricación y el hecho de que utilizaba un motor hecho con 2 motores económicos pegados. El Atlantic sigue siendo una pieza única que aparece ocasionalmente en exhibiciones, donde la gente admira su belleza e intenta ignorar el hecho de que suena como una licuadora rota al arrancar. Número 7. Plymouth Prowler, 1997 a 2002. Se suponía que el Plymouth Prowler sería un hot rod de fábrica, un coche personalizado producido en masa que llevaría el estilo street rod de los años 30 a la era moderna. Lo que Chrysler realmente entregó fue un hot rod con el corazón de una minivan. Y sí, eso es tan decepcionante como suena. Cuando el concepto Prowler debutó en 1993, la gente se volvió loca, ruedas delanteras abiertas, guardabarros estilo motocicleta, una carrocería que parecía fundirse con el suelo. Parecía que alguien había tomado un Ford Roadster de 1932 y lo había enviado al gimnasio durante una década. La versión de producción de 1997, sorprendentemente, se parecía casi exactamente al concepto. Esa debería haber sido la primera señal de advertencia. El Prowler tenía un problema bastante grande,
bajo ese capó largo y bajo, se encontraba un V6 de 3.5 litros proveniente de los sedanes LH de Chrysler. Poner un V6 en un hot rod es como poner un motor de cortacésped en un dragster. Claro, producía 214 caballos de fuerza, lo cual no estaba mal, pero un hot rod debe tener un V8, es prácticamente la ley. Las excusas fueron numerosas. Chrysler dijo que las ruedas delanteras abiertas impedían montar un V8, y que debían ser responsables con el ahorro de combustible. Pero lo que los clientes escucharon fue, les construimos un hot rod con el motor equivocado. Y no se podía conseguir con transmisión manual. Esta rebelión sobre ruedas venía exclusivamente con una transmisión automática forzada, porque nada dice rebeldía como dejar que una computadora cambie por ti. La producción fue corta, y solo se fabricaron 11.702 unidades. El diseño ha envejecido notablemente bien, y la gente todavía se detiene a mirarlo. Pero luego escuchan el quinto 6, y la magia se desvanece un poco. Es como conocer a tu héroe y descubrir que le encanta la danza interpretativa. No es necesariamente malo, pero no era lo que esperabas. Número 6. Chrysler TC by Maserati, 1989 a 1991. Lee Iacocca tenía un amigo llamado Alejandro de Tomaso, dueño de Maserati. Mientras tomaban unas copas, decidieron construir un coche juntos. Esto ya sonaba a una mala idea, ¿verdad? Lo que siguió fue uno de los fracasos más caros en la historia de Chrysler. Se suponía que el TC by Maserati sería un deportivo italiano exótico con fiabilidad estadounidense. Lo que los clientes recibían era esencialmente un LeBaron con smoking que costaba el doble. El plan era tomar una plataforma acortada del Chrysler LeBaron, enviarla a Italia para que Maserati la embelleciera, y luego devolverla y venderla por $33.000 americanos en 1989, unos $80.000 americanos actuales. El problema comenzó de inmediato. El proyecto se retrasó durante años porque los ingenieros de Chrysler y Maserati no dejaban de discutir sobre prácticamente todo. Para cuando el TC finalmente salió a la venta, el LeBaron Convertible normal ya estaba en el mercado y se veía casi exactamente igual. En serio, si los estacionabas uno al lado del otro, necesitabas una lupa para notar la diferencia. El TC tenía una parrilla diferente, llantas más sofisticadas, ventanas tipo ojos de buey y un techo rígido desmontable. Eso era todo. Y una insignia de Maserati que la mayoría de la gente asumió que era falsa. Chrysler intentó justificar el precio señalando el interior de cuero cosido a mano y el hecho de que fue fabricado por Maserati. Los clientes señalaron que aún parecía un LeBaron y tenía el mismo motor turboalimentado de 4 cilindros y 160 caballos de fuerza. La situación empeoró. Chrysler estaba obligado contractualmente a comprar 7.300 unidades a Maserati. No vendieron tantas. Bob Lutz admitió más tarde que todo el fiasco le costó a Chrysler unos $600 millones. Eso equivale a unas pérdidas de alrededor de $82.000 americanos por coche por un LeBaron modificado. El TC by Maserati encapsuló perfectamente los defectos de la ingeniería de marcas de los años 80, toma un coche mediocre, añádele insignias italianas, triplica el precio y espera que nadie se dé cuenta. Todos se dieron cuenta. Número 5. Dodge LaFemme, 1955 a 1956. Es 1955. El departamento de marketing de Chrysler hizo un descubrimiento increíble: las mujeres existen y a veces compran coches. Su solución para entrar en este mercado inexplorado fue tan condescendiente que resulta casi admirable en su total falta de conciencia. Crearon el Dodge LaFemme, el primer coche diseñado exclusivamente para mujeres. Y por diseñado para, se refieren a pintado de rosa y lleno de accesorios. El LaFemme era un Royal Lancer personalizado pintado en rosa brezo y blanco zafiro, es decir, rosa y blanco. Pero no se detuvieron ahí. Incluyeron un bolso rosa a juego, un impermeable rosa, un sombrero rosa para la lluvia y un paraguas rosa. El bolso venía equipado con un estuche para pintalabios, una pitillera, un encendedor y un monedero, todo rosa. Era el coche soñado de Barbie, si Barbie fuera una ama de casa fumadora empedernida.
El interior lucía tapicería rosa con capullos de rosa que parecía robada del sofá de la abuela. El eslogan de marketing era, por encargo especial de Su Majestad, la mujer estadounidense. Pensaron sinceramente que las mujeres se sentirían halagadas por esta tontería condescendiente. Alerta de spoiler, no fue así. Las ventas fueron pésimas. Se vendieron menos de 1.500 unidades en 2 años. En 1956, cambiaron el color a lavanda y eliminaron el bolso, probablemente al darse cuenta de que las mujeres ya poseían bolsos, pero mantuvieron la ropa impermeable. Aquí está la parte realmente loca, debajo de toda esa tontería rosa se escondía un coche bastante decente. Se podía conseguir con el de 500 M V8 de 340 caballos de fuerza. Hay al menos 4 LAFM confirmados con el motor de alto rendimiento, lo que significa que, en algún lugar, alguien conducía un muscle car equipado con un bolso rosa. El LAFM fue descontinuado, dejando a Chrysler con una valiosa lección: las mujeres quieren las mismas cosas que los hombres en un coche, fiabilidad, rendimiento y valor, pero sin un paraguas a juego. Número 4. Chrysler M412 Concept 2004. En 2004, Chrysler fabricó un superdeportivo que podía alcanzar los 400 km por hora. Tenía 850 caballos de fuerza gracias a un motor V12 con 4 turbocompresores. Podía pasar de 0 a 100 km/h en 2.9 segundos. Era más rápido que cualquier otro modelo en la carretera en ese momento, y Chrysler lo destruyó porque era demasiado bueno. Sí, en serio. El M412 fue el gran golpe de Chrysler. Me significaba motor central, mid-engine. 4 para los 4 turbocompresores, y 12 para los 12 cilindros. Era un auténtico misil de 1.280 kilogramos con carrocería de fibra de carbono. El motor era una obra de arte. AMG suministró un V12 de 6.0 litros, al que los ingenieros de Chrysler acoplaron 4 turbocompresores. El resultado, 850 caballos de fuerza y 850 lb-pie de torque. Para contextualizar, el Ferrari Enzo contemporáneo generaba 651 HP, y el McLaren F1 627 HP. El M412 se los habría comido en el desayuno. Pero aquí es donde la política corporativa arruinó el sueño. Chrysler era propiedad de Daimler en ese momento, y Mercedes acababa de lanzar el Asalar McLaren. Ese coche costó más de $400.000 americanos de desarrollar y generaba 617 HP. El M412 era más rápido, más atractivo y habría costado menos. Los informes sugieren que los ejecutivos de Daimler se enfurecieron al ver lo que Chrysler había creado, por lo que ordenaron su eliminación. Un superdeportivo estadounidense completamente funcional y líder mundial fue asesinado por la burocracia corporativa. Chrysler había invertido 1 año y millones en desarrollarlo. Tenían prototipos funcionales y estaba listo para la producción. Pero habría avergonzado al Mercedes SLR, y eso no se podía permitir. El M412 sigue siendo uno de los mayores que hubiera pasado si. En la historia del automóvil, un Chrysler que podría haber conquistado el mundo, pero murió por ser demasiado bueno en su trabajo. Número 3. Chrysler Norseman 1956. Esta es una historia de fantasmas, la de un coche tan avanzado y hermoso que el destino conspiró para ocultarlo del mundo. El Chrysler Norseman de 1956 iba a ser la estrella del circuito de exhibiciones de autos de 1957. Nunca llegó. El 26 de julio de 1956, se hundió con el transatlántico Andrea Doria frente a la costa de Nantucket y ha estado oxidándose en el fondo del océano desde entonces. El Norseman fue la obra maestra del diseñador Virgil Axner, un coupé fastback con un techo completamente emboladizo. Sin pilares A ni pilares B, solo una espectacular extensión de vidrio y acero que parecía flotar sobre el coche. Era una maravilla de la ingeniería. Chrysler contrató a Ghia en Italia para construirlo, un proceso que tomó 15 meses y $200.000 americanos, unos $2 millones en la actualidad. La carrocería era de aluminio. El techo era una maravilla de la ingeniería, sostenido solo por la parte trasera.
El parabrisas era una enorme unidad de una sola pieza. Tenía un techo corredizo eléctrico que ocupaba la mayor parte del techo. El interior contaba con 4 asientos de cubo y cinturones de seguridad que se retraían en las puertas. Eso era tecnología de la era espacial en 1956. El 17 de julio de 1956, el Norseman terminado fue cargado en el transatlántico de lujo Andrea Doria en Génova, con destino a Nueva York. 9 días después, en medio de una densa niebla, el Andrea Doria colisionó con otro barco y se hundió. El Norseman, que se encontraba en la bodega de carga, se hundió con el barco. Cuando fue localizado por buzos décadas después, la caja de madera se había desintegrado. El coche solo era reconocible por sus neumáticos y ruedas. La hermosa carrocería de aluminio se había corroído y el techo revolucionario se había derrumbado. El Norseman permanece en el fondo del Atlántico, a 73 metros de profundidad, un recordatorio de que a veces el mundo no está preparado para el futuro. La mayoría de los diseñadores de Chrysler ni siquiera llegaron a verlo. El Norseman es el coche de ensueño que nunca fue. Número 2. Plymouth Barracuda, tercera generación, 1970 a 1974. Tengo que hacer una confesión. El segundo Chrysler más raro no es tan raro en el sentido tradicional. Pero el Plymouth Barracuda de tercera generación, específicamente los modelos de 1970 a 1974, representa algo tan monumentalmente extraño en la historia de Chrysler que merece este lugar. Este fue el coche que fue demasiado bueno para su propio bien y fue abandonado justo cuando estaba a punto de convertirse en leyenda. En 1970, Chrysler rediseñó por completo el Barracuda, creando lo que muchos consideran el muscle car más hermoso jamás fabricado. Estaba disponible con todo, desde un Slant 6 de bajo consumo hasta los absolutamente fantásticos paquetes 440 Sexpack y el 426 Semi. Este era Chrysler en su máximo esplendor. Y luego simplemente lo abandonaron. Las ventas fueron decepcionantes desde el primer día. Las compañías de seguros les habían declarado la guerra a los muscle cars y los precios de la gasolina subían. Para 1972, las relaciones de compresión caían más rápido que el precio de las acciones de Chrysler. Los big blocks desaparecieron. En 1974, el motor más potente disponible era un 360, con unos patéticos 245 caballos de fuerza. Pero aquí está la parte realmente extraña, Chrysler lo mató justo antes de que se volviera increíblemente valioso. Hoy en día, un convertible Hemi Cuda de 1971 vale más de 4 millones de pesos de dólares. Habían creado uno de los muscle cars más bellos y capaces jamás fabricados, y luego lo desmantelaron justo cuando el mercado de coleccionistas estaba a punto de explotar. Es extraño porque representa la increíble capacidad de Chrysler para arrebatar la derrota de las fauces de la victoria. Tuvieron el coche adecuado en el momento equivocado, y luego lo desmantelaron justo antes de que se convirtiera en el coche adecuado en el momento adecuado. Es como vender tus acciones de Apple en 1997. El Barracuda sigue siendo un símbolo del problema de sincronización casi sobrenatural de Chrysler. Número 1. Chrysler Tobin Car, 1963 a 1964. Y aquí estamos. El Chrysler más extraño jamás fabricado. Un coche tan extraño, tan adelantado a su tiempo y tan completamente loco que hace que todo lo demás en esta lista parezca normal, el Chrysler Turbine Car de 1963. Un coche propulsado por un motor a reacción que podía funcionar con cualquier cosa, desde gasolina hasta tequila. Sí, tequila. Y Chrysler dejó que la gente común los condujera. No es una fantasía, esto realmente sucedió. El coche de turbina comenzó como un experimento a principios de los años 50. Los ingenieros de Chrysler pensaron: ¿qué pasaría si le ponemos un motor a reacción a un coche? Mientras que la gente normal se habría detenido ahí, Chrysler pasó la siguiente década haciéndolo realidad. Para 1963, tenían un coche de turbina en funcionamiento, lo suficientemente fiable como para entregárselo a civiles. El motor generaba 130 caballos de fuerza, pero un torque enorme.
Funcionaba a 22.000 revoluciones por minuto, mientras que el motor de tu coche funciona a unas 800 RPM. Pero lo realmente loco es que esta cosa podía funcionar con literalmente cualquier cosa inflamable: diésel, queroseno, combustible para aviones, alcohol, perfume. En un evento de prensa, lo probaron con Chanel número 5. Funcionó. El presidente de México probó uno con tequila. Funcionó. Chrysler construyó 55 de estas bellezas de bronce con carrocerías hechas a mano por Guía en Italia. 50 fueron prestadas a estadounidenses comunes por periodos de 3 meses entre 1963 y 1966. No eran celebridades o VIP, sino gente común que le escribía cartas amables a Chrysler. El programa de usuario reveló algunos problemas. El escape alcanzaba los quingentésimos al ralentí. La aceleración era extraña, con un retraso entre pisar el acelerador y cualquier cosa que sucediera. El consumo de combustible era pésimo y era demasiado silencioso, por lo que tuvieron que añadir un silbido para que los peatones pudieran oírlo. Y el procedimiento de arranque era tan complicado que algunos usuarios destruían los motores al intentar ponerlos en marcha. Vaya. En 1966, Chrysler recuperó todos los coches. Luego, los destruyeron todos menos 9. ¿Por qué? Por los derechos de importación. Los trajeron libres de impuestos como prototipos, y quedárselos habría supuesto pagar impuestos enormes. Así que los destrozaron. Docenas de coches a reacción que podían funcionar con perfume, destrozados por culpa del papeleo. El coche de turbina sigue siendo la máxima expresión del ingenio peculiar de Chrysler. Era increíblemente avanzado, completamente impráctico y absolutamente magnífico. Podría haber cambiado el mundo del automóvil. En cambio, se convirtió en una nota a pie de página, un hermoso recordatorio de bronce de cuando Chrysler se atrevió a impulsar coches con motores a reacción y dejó que las amas de casa de Omaha los condujeran. Y eso es todo. 10 de los coches más extraños que jamás hayan llevado la insignia de Chrysler. Desde autos rosas con bolsos a juego hasta experimentos con motores a reacción que podían funcionar con tequila, la historia de Chrysler es un monumento a los fracasos ambiciosos y los hermosos desastres. Algunos se adelantaron a su tiempo, otros se quedaron atrás y algunos existieron completamente fuera del tiempo. Pero cada uno representa un momento en el que alguien en Chrysler dijo, ¿y sí? Y nadie tuvo el buen sentido de detenerlos. Eso es lo que los hace brillantes, terribles e inolvidables. Cuéntanos en los comentarios cuál te pareció el más extraño, o si nos perdimos alguna de tus rarezas favoritas de Chrysler. No olvides darle a me gusta y suscribirte, y nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en el salón de la vergüenza o la fama automotriz de otro fabricante. Con estos coches, es difícil notar la diferencia.